No tenemos esa liquidez disponible ahora mismo. Elena, tienes que ser realista. Mi padre estaba de pie en el umbral de mi piso, con los brazos cruzados y el rostro severo. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca apretada en una fina línea de desaprobación. Yo me quedé allí, paralizada, pensando en mi hijo de 7 años, Hugo, que dormía en la habitación contigua. Su respiración era dificultosa incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de mi cocina como pruebas acusatorias de mi fracaso. 80.000 euros. Esa era la cantidad que el especialista de la clínica en Zúrich había presupuestado para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Hugo. Su rara enfermedad cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales de la seguridad social, y el tiempo se agotaba. Me llamo Elena y tengo 31 años. Vivo en Madrid. Trabajo como profesora de biología en un instituto público mientras crío a Hugo sola. Su padre se marchó cuando diagnosticaron a Hugo a los 3 años. No pudo soportar tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años, y desde entonces he estado luchando esta batalla en solitario. Mis padres vivían a 20 minutos, en su cómodo chalet adosado en Pozuelo, la misma casa donde la habitación de mi hermana pequeña, Clara, aún se conservaba como un santuario. ¿Realista?, repetí con la voz quebrada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El doctor dijo que le quedan quizás 6 meses si no actuamos ahora. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus consultas privadas. No podemos vaciar nuestros planes de pensiones sin más. No os pido que los vaciéis. Os pido un préstamo. Os devolveré cada céntimo. Buscaré un segundo trabajo, daré clases particulares, haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Elena, apenas llegas a fin de mes tal y como estás. ¿Cómo nos vas a devolver el dinero? Sé sensata. Hay créditos bancarios, opciones de financiación médica. Deberías mirarlo. Ya lo había mirado. Había pasado semanas investigando cada posible vía. Los bancos no me daban préstamos tan grandes con mi sueldo de profesora interina y mi historial de deudas. Las financieras privadas pedían intereses usureros que me enterrarían de por vida, y la mayoría ni siquiera me aprobaba porque ya estaba ahogada en gastos médicos previos. Lo he intentado todo, dije en voz baja. Sois mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero entonces él habló de nuevo, con voz firme. No podemos hacerlo, Elena. Lo siento, pero tenemos que pensar en nuestro propio futuro también. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se marcharon poco después, y me quedé en la ventana viendo cómo su coche de gama alta se alejaba. El peso de su negativa cayó sobre mí como una losa de hormigón. Entré en la habitación de Hugo y me senté junto a su cama, escuchando el siseo constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de forma irregular. Parecía tan tranquilo durmiendo, ajeno a que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Hice llamadas al día siguiente. Contacté con cada miembro de la familia que se me ocurrió, primos lejanos, los hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció simpatía y pequeñas cantidades que no hacían mella en la deuda. Mi tía Teresa envió 500 euros con una nota diciendo que deseaba que pudiera hacer más. Agradecí cada euro, pero estaba intentando llenar un océano con una cucharilla de café. 2 semanas después, llegué a casa tras un día particularmente brutal en el instituto y encontré a Hugo luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azulado que disparó el pánico en mis venas. Llamé al 112 y lo llevaron de urgencia al Hospital La Paz. Los médicos lo estabilizaron, pero el cardiólogo me llevó aparte con una expresión sombría. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Morales. Sin ese tratamiento en Suiza del que hablamos, diría que le quedan 3 meses como máximo, tal vez menos. Asentí, entumecida,
incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. 3 meses. Mi bebé tenía 3 meses, a menos que pudiera encontrar 80,000 euros. Esa noche inicié una campaña de crowdfunding, volcando mi corazón en la descripción, compartiendo fotos de la brillante sonrisa de Hugo antes de que enfermara tanto. Amigos compartieron, profesores de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis alumnos contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado 12,000 euros. No era ni de lejos suficiente. Entonces llegó la llamada de Clara. La voz de mi hermana estaba sin aliento por la emoción. Elena, tengo la noticia más increíble. Javier me lo ha pedido. Nos casamos. Intenté reunir entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. Eso es maravilloso, Clara. Enhorabuena. Lo sé, ¿verdad? Y mamá y papá están siendo increíblemente generosos. Van a pagar toda la boda. ¿Te lo puedes creer? Han dicho que podemos tener lo que queramos, sin límite de presupuesto. Javier y yo estamos pensando en una boda de destino. Quizás en un castillo en Francia o una finca exclusiva en la Toscana. Oh, Elena, va a ser absolutamente perfecto. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿Sin límite de presupuesto? Ninguno. Papá dijo que este es el día especial de su niña y nada es demasiado bueno. Nos reunimos con los organizadores de bodas la semana que viene. La boda no será hasta dentro de un año, pero queremos empezar a planear ya para asegurarnos de tener exactamente lo que queremos. Me quedé allí, en mi pequeño piso de alquiler, con facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada respiración en la habitación de al lado, escuchando a mi hermana hablar de su presupuesto de boda ilimitado. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de entendimiento que echaría raíces y crecería en los meses venideros. Los meses que siguieron fueron un borrón de visitas al hospital y desesperación creciente. Llevé al límite todas las tarjetas de crédito que tenía, pedí préstamos personales con intereses abusivos y vendí todo lo de valor que poseía. El anillo de mi abuela, lo único de mi propia madre que me habían dado, fue a una tienda de compro oro por 800 euros. Mi coche fue sustituido por un utilitario de 15 años que apenas arrancaba. Me mudé de mi piso de 2 habitaciones a un estudio interior en un barrio periférico para ahorrar en el alquiler. A través de todo ello, los planes de boda de Clara avanzaban como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada comida familiar, cada llamada telefónica, cada interacción volvía de alguna manera a la boda. Mis padres estaban consumidos por ello, asistiendo a pruebas de menú en restaurantes con estrella Michelin, visitando lugares en la Toscana vía videollamada, discutiendo arreglos florales que costaban más que mi sueldo mensual. Intenté alegrarme por Clara, de verdad lo intenté. Era mi hermana pequeña y hubo un tiempo en que estuvimos unidas. Pero esa cercanía se había desvanecido a lo largo de los años a medida que quedaba claro que nuestros padres nos veían de manera muy diferente. Clara era la niña dorada, la que hacía todo bien. Se graduó en ICADE con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una firma de marketing, salía con el tipo adecuado de hombres de buenas familias. Yo era la que se quedó embarazada a los 23 de un hombre que resultó ser un inútil, la que eligió la enseñanza pública en lugar de una carrera corporativa, la que ni siquiera podía mantener sano a su hijo. Una tarde de julio, mi madre me llamó. Elena, cariño, tenemos que hablar de la boda. ¿Qué pasa? Estaba exhausta. Acababa de terminar un curso de verano y había pasado 3 horas en el hospital con Hugo. Bueno, Clara quiere que seas dama de honor, por supuesto, pero los vestidos van a costar unos 300 euros. Y necesitamos que encargues del tuyo pronto. 300 euros. Hice las cuentas en mi cabeza. Eso era casi suficiente para 2 semanas de la medicación de soporte de Hugo. No sé si puedo permitirme eso ahora mismo, mamá. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Elena, es la boda de tu hermana. Lo sé, pero las cosas están muy apretadas. Los gastos médicos de Hugo... Siempre estás hablando de los gastos médicos de Hugo, interrumpió mi madre, su voz tomando un tono afilado.
Entiendo que esté enfermo, pero la vida continúa para el resto de nosotros. Este es el día especial de Clara. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? La fecha límite para pedirlo es la semana que viene. Clara tiene mucha ilusión en que estés en el cortejo nupcial. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi estudio y lloré. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo se había vuelto mi familia tan ciega a lo que estaba pasando? Mi hijo se estaba muriendo, y ellos estaban preocupados por vestidos de dama de honor y la distribución de las mesas. La condición de Hugo continuó empeorando. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la ventana de oportunidad. Los médicos pasaron a cuidados paliativos, centrándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo apagarse un poco más, su espíritu brillante atenuándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver al colegio. Dejó de hablar de querer ser científico cuando fuera mayor. Sabía, de esa manera en que los niños a veces saben cosas, que se le acababa el tiempo. Pedí una excedencia en el instituto para estar con él. Mi director fue comprensivo, pero era sin sueldo, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité todas las ayudas de dependencia, todas las becas, todas las caridades que pude encontrar. La mayoría tenían listas de espera de meses o criterios que no cumplían. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, tuvo lugar la despedida de soltera de Clara. Mi madre me llamó para contarme todo. Habían alquilado una villa en Ibiza para el fin de semana. 12 de las amigas más cercanas de Clara. Todos los gastos pagados por mis padres. Catas de vino, tratamientos de spa, un chef privado. Fue absolutamente mágico, brotó mi madre. Clara estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara. ¿Cuánto costó?, pregunté, incapaz de detenerme. Oh, no lo sé exactamente. Tu padre manejó todo eso. Quizás unos 10.000 euros. Pero valió cada céntimo ver a Clara tan alegre. 10.000 euros. Más de una décima parte de lo que podría haber salvado a Hugo gastado en un solo fin de semana. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Un cimiento de lealtad familiar al que me había estado aferrando a pesar de todo. Suena maravilloso, dije con voz plana. ¿Sabes, Elena? Desearía que intentaras estar más emocionada por esta boda. Clara siente que no la estás apoyando realmente. Me reí. Un sonido áspero que me sobresaltó incluso a mí. ¿Clara siente que no la estoy apoyando? Sí, ha notado que has estado distante. Y todavía no has confirmado si serás dama de honor. No puedo pagar el vestido, mamá. Te lo dije. Bueno, quizás si gestionaras mejor tu dinero, no estarías siempre en esta posición. Las palabras quedaron en el aire como veneno. Gestionarás mejor tu dinero. Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar por mantener vivo a mi hijo. Como si el peso aplastante de la deuda médica fuera algún tipo de fallo personal, en lugar del resultado de un sistema cruel y una familia que eligió fiestas elegantes sobre la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Hugo me necesita. Por supuesto que sí, respondió mi madre, y escuché el juicio tácito en su tono. ¿Sabes, Elena? Quizás si no estuvieras tan centrada en los problemas de Hugo todo el tiempo, serías capaz de disfrutar más de la vida. Clara consigue equilibrar todo tan bien. Colgué sin despedirme. Octubre trajo un frío que pareció calarme hasta los huesos. Hugo entraba y salía del hospital, su pequeño cuerpo luchando una batalla que no podía ganar. El doctor hablaba en voz baja de semanas, no meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniendo su mano a través del dolor. Mis padres visitaban ocasionalmente, normalmente de camino a o desde alguna cita relacionada con la boda. Se quedaban 20 minutos, daban palmaditas incómodas en la mano de Hugo y se iban con expresiones de alivio. Era duro ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Duro ver lo ansiosos que estaban por escapar de vuelta al mundo feliz de los preparativos nupciales. Clara vino una vez. Se quedó en la puerta de la habitación del hospital
perfectamente vestida, con ropa de marca que probablemente costaba más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de alegar que tenía que irse a una prueba de vestido. «Está tan deliado», me susurró en el pasillo como si fuera una novedad, como si yo no hubiera visto a mi hijo consumirse día a día. «Sí», dije simplemente. «Debe ser muy duro para ti». Me tocó el brazo en un gesto que podría haber sido de consuelo, pero se sentía teatral. «Pero eres tan fuerte, Elena. Siempre lo has sido». «Fuerte». Había escuchado esa palabra tantas veces el último año, normalmente de gente que se sentía aliviada de no tener que serlo ellos. Fuerte para manejar esto sola. Fuerte para no necesitar ayuda. Fuerte para ver morir a tu hijo mientras tu familia gastaba una fortuna en una fiesta. «La boda es en 3 semanas», continuó Clara. «Realmente espero que reconsideres ser dama de honor. Significaría mucho para mí y podría ser bueno para ti. Ya sabes, una oportunidad para celebrar algo feliz, tener un descanso de todo esto. Un descanso. Como si pudiera tomarme vacaciones de la muerte de mi hijo. Como si pudiera ponerme una sonrisa y un vestido caro y fingir que todo estaba bien mientras Hugo luchaba por cada aliento». «Lo pensaré», mentí, porque era más fácil que explicar cómo me hacían sentir sus palabras. Las invitaciones de boda habían llegado a mi piso 2 meses antes, cartulina gruesa con relieve dorado. Solo el juego de invitaciones probablemente costaba 50 euros por invitado. Hacía las cuentas automáticamente ahora, convirtiendo todo en tratamientos que no podíamos pagar. Las invitaciones podrían haber sido 1 mes de fisioterapia respiratoria. Me enteré más tarde de que el coste final de la boda de Clara fue de 230.000 euros. 230.000 euros. El número resonaba en mi cabeza como un grito. Habían gastado casi 3 veces lo que podría haber salvado la vida de Hugo en un solo día de celebración. El alquiler de la finca solo costaba 80.000, aproximadamente lo que yo había suplicado. Las flores eran 15.000, el catering 40.000, el vestido 12.000. Me enteré de estos números gradualmente, a través de conversaciones escuchadas y menciones casuales de mi madre. Ella no tenía idea de lo que cada cifra me hacía, cómo cada cantidad se sentía como una puñalada. O tal vez lo sabía y simplemente no le importaba. 2 semanas antes de la boda, Hugo tuvo un día particularmente malo. Su corazón estaba fallando, los monitores gritando sus advertencias, enfermeras corriendo. Me quedé junto a su cama, agarrando su pequeña mano, y vi al equipo médico luchar para estabilizarlo. Tuvieron éxito, pero el doctor Morales me llevó aparte después. «Elena, no le queda mucho tiempo. Días, quizás una semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia. Cualquiera que quiera despedirse». Llamé a mis padres. Mi padre contestó sonando distraído. «Elena, estamos justo en medio de los preparativos de la cena de ensayo. ¿Puede esperar?» «Hugo se está muriendo», dije con voz hueca. «El médico dice que días, como mucho». Hubo una pausa. Oh, Elena, lo siento mucho. ¿Necesitas que vayamos? ¿Que si necesitaba que fueran? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo. Y él preguntaba si necesitaba que fueran. «Sí», dije. «Creo que Hugo querría veros». «Por supuesto, intentaremos pasarnos mañana. Tenemos la visita final al lugar por la tarde, pero quizás por la mañana». Vinieron el día siguiente, llegando a las 10 de la mañana con vasos de café de Starbucks en las manos. Se quedaron 15 minutos. Hugo estaba apenas consciente, su respiración laboriosa incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costaba más que el desayuno de Hugo. Mi padre permaneció rígido junto a la puerta, mirando su reloj 2 veces. «Tenemos que irnos», dijo mi padre finalmente. «El florista nos espera a las 11:00. «El florista», repetí entumecida. «Para los centros de mesa. Es importante que acertemos. No hay tiempo para errores tan cerca de la boda». Parecía ajena a la ironía de sus palabras. De pie en una habitación donde el error definitivo, elegir flores sobre la familia, estaba a punto de reclamar su víctima final.
Se fueron con promesas de volver pronto, promesas que sabía que no cumplirían. Clara nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupada con emergencias de última hora, como el hecho de que el cuarteto de cuerda que había contratado tenía un violonchelista enfermo y había sido reemplazado. Aparentemente, esa era una crisis que merecía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Hugo murió un martes por la mañana, 3 días antes de la boda de Clara. Se fue tranquilamente mientras dormía, con su pequeña mano en la mía. La enfermera que certificó su muerte lloró más que mis padres cuando los llamé para contársela. Las primeras palabras de mi madre, después de decirle que Hugo se había ido: «Oh, no. Oh, Elena, no. ¡Qué momento tan terrible! ¡Qué momento tan terrible!» Porque el funeral interferiría con los preparativos de la boda. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí. El dolor era abrumador, pero debajo de él sentí crecer otra cosa, una comprensión fría y paciente. Ellos habían hecho su elección. Ahora, yo haría la mía. El funeral se programó para el viernes, 2 días antes de la boda del domingo de Clara. No pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la boda. No pedí a Clara que la pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta y no tenía energía para oírles explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. «Elena, cariño, tenemos que hablar de los arreglos del funeral». Yo estaba sentada en la habitación de Hugo, rodeada de sus cosas, su póster favorito de dinosaurios, su colección de piedras del parque, el kit de ciencias que le compré la Navidad pasada y que había estado demasiado enfermo para usar. «¿Qué pasa con ellos?».